Creo que no. ¿No? No, profe. Ok. Bien, nosotros vamos a identificar que tenemos una modalidad. Decíamos que una modalidad como tal, pues es una división o una sección como está dividida la parte de imagenología. Para nosotros es súper importante conocer qué es un RIS y sobre todo las modalidades y posteriormente qué es una instancia y cómo se va complementando el sistema de información. ¿Ok? Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos todos el documento. Esos son los mismos que están publicados en la plataforma. Denme un segundito y les proyecto la pantalla. Vamos a ver primero esta parte, por qué se quedó trabada la parte de compartición de pantalla. No ven la pantalla, ¿verdad? No, No, profe. no se ve. No, profe. Ok, ahorita en lo que se habilita.
Nosotros decíamos que un sistema de RIS nos va a permitir desde la colección de una cita, es decir, yo voy a hacer una colección de citas. ¿Por qué? Porque va a empezar a dar datos y a vincular datos con lo que corresponde a mi sistema. Es decir, si yo o un paciente va a una cita, entonces va a empezar a colectar solicitudes de esas citas. Es decir, técnicamente, pues los datos a los cuales se va a vincular la información. Nosotros vamos a observar que pues vamos a necesitar muchos elementos para nosotros hacer esa colección de solicitudes. ¿Qué es lo que se va a vincular? Los datos del paciente, los datos de mi paciente, porque al final, ahora sí, al hablar de un sistema de información, yo estoy hablando técnicamente de un sistema en el cual yo voy a coleccionar datos de esos terceros y por tanto, entonces yo voy a utilizarlos para vincular con un tipo de estudio, con un tipo de imagen o bien con un médico, que es el médico tratante al cual se va a determinar o se va a vincular. Cuando ustedes van al Chopo o a Polanco o a cualquier laboratorio que ustedes me digan para realizar una imagen, un ultrasonido, unos rayos X, ¿qué es lo que les dicen? Ustedes llegan a la recepción y luego, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede después de que lo reciben? ¿Qué es lo que sucede cuando yo llego a la recepción de cualquier laboratorio que ustedes me digan? O LAC, o Chopo, Polanco. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes quieren hacer una imagen, unos rayos X. ¿Qué sucede? ¿Les das ¿cómo se llama la receta donde te pidieron eso? ¿Donde te lo solicitaron? Ok, hay La algunos orden que de te piden estudios, ¿no? la orden exactamente de estudios y cómo se genera esa vinculación o ese seguimiento que se da desde que te piden tu receta, tu orden de estudio, hasta que ustedes pasan. ¿Qué sucede en ese trayecto, en ese espacio? Ustedes se sientan, les dan su receta y después, ¿qué sigue? ¿Qué les han preguntado? La persona que está de recepcionista, ¿qué les pregunta más? ¿Qué más les pide? Se le toman los signos también al paciente, ¿no, Pro? Hay unos que se toman los signos vitales, hay unos que dependerá mucho del estudio, ¿no? Para empezar, si es unos rayos X, pues es un procedimiento simple, hay que determinar cuál es el área que yo voy a dar un servicio en el aspecto de qué o a qué va referente, a qué yo voy a conocer qué área del cuerpo pues se va a hacer el estudio. Y luego hay unos que se les da hasta contraste, ¿no? ¿Qué más me piden? Porque tiene relación, yo les decía, se le va a dar seguimiento a las solicitudes del médico tratante, me va a pedir a mí información como tal de mi estudio y luego cómo me vincula con ese médico. ¿Qué les piden ahí? Nombre de la institución de donde nos mandan. Ok, ¿qué más? ¿Qué más les pedirían?
Dicen sí. Sí. Por ahí alguien se cortó. Sí, les dicen, ¿me puede dar su cédula o el nombre del médico? Inclusive si viene una orden, se revisan todos esos datos. ¿Por qué? Porque entonces voy a empezar a vincular toda esa información con el paciente, con el estudio que yo voy a realizar. Hay algunos laboratorios que ya ni siquiera les dan la placa, ¿no? Hablando de rayos X, sino se los dan digital a través de un CD. En el mejor de los casos, se envía al correo electrónico del médico. Es decir, si en Laboratorio Polanco o en Chopo tenemos al médico y ya es prácticamente de aquellos médicos que están asociados a un laboratorio, que inclusive les dan su taloncito de descuento, entonces están vinculados en las bases de datos. ¿Cuál es lo importante o qué es lo que yo necesito saber? ¿Qué se empieza a vincular la información? ¿A través de qué? De una estructura de sistema. Por lo tanto, yo voy a necesitar sistema de PACS y un sistema DICOM. ¿Qué dijimos que era un DICOM o para qué sirve? Para las imágenes médicas vistas desde maquinaria médica. Y entonces yo voy a empezar a tener la visualización de una imagen. ¿Qué herramientas tenían? ¿Qué herramientas tenían esos DICOM? Tenían para hacer vistas en 2D, vistas en 3D, zoom, cambiar el plano desde el que se veía. ¿Qué más? Cambiar cuántas imágenes se veían, si eran 2 imágenes o 4 imágenes. Ok. Y entonces yo al tener que generar una galería, porque al final, si ustedes se dan cuenta, es una galería. Inclusive todas las imágenes capturadas. De esas imágenes hay sistemas que me van a imagen 3D. Ok. Observaron que existen algo que se llama puntos de ancla, que son como regletas que nosotros tenemos dentro del programa. ¿Para qué sirven esas regletas? ¿Alguien las observó? ¿Como para qué servirían en un sistema de RIS? ¿Observar un punto en específico? Claro. Si nosotros empezamos a identificar elementos, estructuras dentro de una imagen, mi programa debe de ser capaz de marcar y seccionar. Photoshop, Illustrator o demás programas, ustedes se van a poder verificar o van a poder. ¿Alguien ha hecho edición en algún programa de este estilo? ¿Alguien ha hecho edición en Photoshop o en Corel o en algún programa de este estilo de edición? ¿O nadie lo ha hecho? Nuestro programa nativo en Windows o en Mac van a poder tener herramientas muy particulares. Si ustedes observan en programas de edición básico, ustedes van a poder tener que una herramienta de zoom que me va a permitir acercarme o alejarme del objeto, figuras que me un segmento de la imagen o cortes que nosotros vamos a denominar en
radiología o en el sistema de radiología como instancias, que son todas esas imágenes que yo voy a tener. La siguiente semana les voy a mostrar el lunes un estudio de radiología. ¿Alguien tiene de casualidad algún estudio digital en CD o de algún, no sé, tomografía o de un medicina nuclear, de algún área o modalidad de radiología? ¿Alguien tiene de casualidad o no? No, profesora, perdón. Yo sí tengo algún. Si lo pueden buscar y pueden tener uno digital, ¿por qué digital? ¿Por qué no si yo ya tengo la placa en la parte física? Porque nosotros cuando nos entregan el CD digital es para que cualquier visualizador que me permita observar ese fichero, esa extensión, me va a permitir aperturarlo y ustedes pueden tener sus imágenes de, no sé, su tomografía de X parte del cuerpo o de sus rayos X de tal parte del cuerpo. Dependerá mucho del estudio que yo voy a generar o del estudio que yo estoy teniendo, pero voy a poder observar un resumen, el equipo donde yo voy a sacar esa imagen, me va a dar o me va a otorgar un resumen que es un seguimiento a la solicitud. Es decir, ustedes han observado que en las imágenes que tienen el nombre y la fecha de generación. Ustedes lo han observado, inclusive en la placa, si ustedes visualizan en las esquinas, que es regularmente a donde se coloca, van a ver el nombre del paciente, la fecha, entre otros datos que se están generando. En la parte digital pasa exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener los datos básicos de mi paciente, pero también va a tener un seguimiento. ¿A qué se refiere con ese seguimiento? ¿Qué seguirían o qué le darían seguimiento a esta solicitud de rayos X? ¿Ustedes a qué determinarían seguimiento? ¿Para qué necesito en un equipo de radiología hacer un seguimiento? ¿Para qué se imaginan que sea? Manuel, se oye muy, 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 muy bajito. Si me ayudas a checar tu audio. ¿Ya? Ok. A ver, por favor. Bueno, sería más fácil para ver si el tratamiento está correcto o si se está expandiendo o, bueno, dependiendo, ¿no? O si va mejorando el paciente o está, pues si está empeorando en el caso de que sea cáncer, bueno, en este caso. Pero a lo que te refieres, por lo que entiendo, es al seguimiento médico, ¿no? Es decir, al cómo va evolucionando. No, pero antes de ese seguimiento médico, si tú vas y te sacas una tomografía y te dicen, aquí está, mire su CD, ahí vienen todas sus imágenes. Dentro de ese CD existe un reporte de seguimiento. A ese se denomina seguimiento de solicitud, es decir, pues de un estudio, ¿no? Si lo quieres ver así, de alguna área de imagen. En este específico ejemplo, pues de una tomografía. ¿Para qué se tendría que dar un seguimiento? ¿Para qué el equipo, el tomógrafo, me va a dar un reporte? ¿Qué creen que incluya o para qué creen que sea ese reporte? Para las observaciones que dio, bueno, más bien siempre en las imágenes que ponen las observaciones que dio el doctor, ¿no? Y en esta parte se observó, no sé, pequeñas fisuras o algo así. ¿A eso se refiere? ¿O para alguna otra observación de otro doctor? Bueno, cuando se pide vamos a ver que es una estación de diagnóstico, te va a dar un seguimiento médico, es decir, yo observé una masa de tal diámetro con tal, ese es lo que nos da el diagnóstico, ¿no? Que es una hoja que te entregan, inclusive cuando realizas o de laboratorio de imagen te dan una hojita y te dicen, aquí está, ¿no? Su diagnóstico. Pero si las imágenes no salieron bien, por así decirlo. ok, porque tiene que ver con el equipo. Antes que nos vayamos con la parte médica, de decir, ya, tienes 3 meses o estás evolucionando bien. No, esa es la parte médica, ese es un seguimiento médico.
yo quiero saber por qué se genera un reporte de seguimiento en las imágenes, efectivamente. No tanto si cuántas salieron bien o cuántas salieron mal, porque al final ya la estación de preprocesamiento ya lo está viendo. Ahorita vamos a ver cuál es esa estación. Yo tengo necesariamente que el equipo darme un reporte de cuántas imágenes se están dando en ese CD, porque los equipos, recuerden, hacen cortes, hacen seccionamientos, hay imágenes que se van generando del cuerpo, ya sea de la zona del riñón o de el pulmón o de mi organismo, de cualquiera que sea el estudio. Yo estoy haciendo cortes, yo estoy haciendo imágenes, en pocas palabras, es decir, mis matrices para generar la imagen que yo necesito. Yo necesito ese reporte para conocer cuántas imágenes se están entregando. No de la calidad, porque se supondría que el sistema por sí solo, ahorita vamos a ver qué característica tienen las imágenes, ya te lo debería de estar dando. No tendrías que estar evaluando si está bien o está mal, en teoría, sino cuántos cortes, cuántas imágenes, cuántas se van a mostrar. Es decir, si ustedes meten el CD y quieren ver una tomografía, van a esos cuadritos. ¿Se acuerdan que hace ratito creo que Jorge dijo? Es que les muestran una galería, unos cuadritos de galería a la izquierda, generalmente. Depende de la plataforma del visor DICOM. Bueno, esas imágenes que te está generando en miniatura, porque tú tienes una imagen central, esa es la principal que tú estás viendo ahorita, pero tienes una galería a donde tienes una secuencia de imágenes. Esas se conocen como instancias y lo vamos a ver en el reporte. Por eso yo les decía hace un momentito, si ustedes tienen un estudio y que esté a la mano y que puedan encontrarlo para que vean cómo está el reporte. Profesora, Ahorita ahorita nos dan, estaba vale. buscando, tengo uno que me dieron del Chopo, nada Ujú. más que viene el link, bueno, viene igual el diagnóstico Ujú, y firmado por creo que es el técnico, y ujú, aparte viene el link hacia la página y la plataforma es EBU01, EBU01, EBU05, Philips, ujú. y me aparece, o sea, sí, ya la interfaz, pero ya no me aparece la imagen. No sé si porque ya tenga como un año y medio más o menos, pero sí me aparece en la parte del reporte de paciente la descripción de la imagen, por ejemplo. Ok. Ahorita si quieres, si tienes un modo de proyectarlo, ahorita lo vemos. Les voy a mostrar dos porque depende el equipo y depende el sistema que tenga. Hay unos que son Philips, hay otros que son otro tipo de equipo y vamos a ver cómo se hace el reporte. Y ahorita si quieres lo vemos, Alan, para ver qué está sucediendo con esa imagen. Yo Sí, igual claro. ya tengo el mío de una Sí. teleradiografía de tórax. Ok. Sí, ahorita lo puedes igual proyectar, ahorita lo vemos, sin ningún problema. Cada modalidad tiene un sistema. En conjunto, todas las modalidades, por ejemplo, la resonancia, la tomografía, el ultrasonido, los sistemas se deben de agrupar en un solo sistema centralizado. Si nosotros lo vemos como una canasta, el sistema de RIS, todas las pelotitas que yo vaya introduciendo, todas las frutas, si se quieren imaginar de esa manera, se integran en un solo sistema. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en ese sistema existen un visualizador que me va a permitir cargar diferentes ficheros. Quiero que lo observen. Entonces, usualmente el sistema RIS trabaja con un gateway. Emanuel, ya no te escucho. Se corta tu audio, Emanuel. No se está en prosiga, maestro, perdón. Ok. ¿Qué es un gateway? ¿Alguien sabe qué es un gateway? Porque es muy común en la parte informática escuchar eso. ¿Qué es eso? ¿A qué le llaman? ¿A qué se refiere eso? Una salida. ¿Y qué ayuda a qué o qué hace qué? ¿Qué ayudaría a hacer en un sistema de RIS?
Yo les Es el decía, que ayuda a realizar la comunicación entre dispositivos, ¿no, prof? Del exactamente, tomógrafo, bueno, por decir, de un tomógrafo a la computadora para que puedan ser interpretados los datos. exactamente. Entonces yo tengo que ser consciente que tengo mi equipo, el tomógrafo o el resonador. Afuera han visto que en la zona por fuera de mi equipo, del resonador, del tomógrafo, tengo una estación, una computadora. ¿Se han percatado de eso? Tengo una estación. Y que les dice, se va a hacer el estudio en 1 minuto, entonces respire y no se mueva. Se han escuchado eso y les dicen, denme 1 minuto, no salió, otra vez quédese quieto y va de nuevo. Esa estación que está fuera, literalmente, que estoy viendo mi personal técnico hacia adentro a mi paciente que no se mueva, esa persona o personas es una estación de preprocesamiento. Es decir, cuando yo me acuesto y me van a hacer una tomografía, que me dice, respira profundo, no se mueva, en ese momento se está generando las imágenes. Se hace la adquisición y todo el proceso que ya ustedes conocen de los equipos de imagen. Esas imágenes que se van generando pasan a esa estación. ¿Cómo dije que se llama esa estación? Estación de preprocesamiento, algo así. De procesamiento. ¿Qué estoy procesando, chicos? ¿Qué estoy procesando? La Las imagen. imágenes, ¿no? Claro, la imagen que yo estoy generando. Por lo tanto, yo necesito una puerta de conexión que me va a estar transmitiendo de mi equipo a mi estación de preprocesamiento. Y entonces ahí, si ustedes se mueven, si la imagen no quedó o no es conforme al tipo de estudio, entonces les dicen, permítame, se va a volver a realizar y se puede volver a generar. ¿Por qué? Porque yo en la estación de preprocesamiento la estoy viendo. Estoy diciendo, no, no se aprecia, no está en el ángulo, inclusive en rayos X, no sé si les haya pasado, que a mí me sucedió con un tobillo. Me pusieron la posición del tobillo en un ángulo y yo supongo por la modificación que hubo que no se veía con el ángulo correcto. ¿Y qué sucedió? Me dijo el técnico, permítame, y me volví a acomodar el tobillo y se volvió a generar la imagen. Es decir, esa estación está preprocesando la imagen, está recibiendo la imagen que se obtiene del equipo. Decía por ahí Emanuel, es que se da un diagnóstico. Alan también dice, se está dando un diagnóstico del técnico porque les dan una hojita, les dicen, esto es lo que tienes. Una fractura o tienes esto o tienes el otro y te van dando información. ¿A qué se refiere con esto? Esa imagen se conecta a un sistema de PACS y se colecciona, es decir, es un servidor con una base de datos y se guarda. Y entonces les dicen, ¿quiere con diagnóstico o sin diagnóstico? Y entonces si ustedes dicen con diagnóstico, pues se tarda, pasa por el médico correspondiente, por el técnico que va a dar toda esta parte de diagnóstico y pasa a algo que se llama cuarto azul. ¿Por qué creen que se llama cuarto azul? Es decir, cuando ustedes estén en un hospital y les digan, vayan al cuarto azul, no es ninguna clave ni nada del hospital, sino que se imaginan que sea un cuarto azul. O alguien si haya escuchado el cuarto azul. Pues puede ser tipo el cuarto rojo, donde revelaban las fotos antes, pero el cuarto azul para las imágenes médicas. Bueno, Exactamente. Adelante, Manuel, adelante. Yo que sé, bueno, es un cuarto donde siempre se encuentra un técnico. Bueno, cuando sobrecarga el sistema, bueno, regularmente es entre 10 y 11, las personas o los doctores van directamente y sacan de ahí la información porque es el procesador central. Y de hecho ahí no están los procesadores y todo, bueno, todos los centros de memoria donde se guardan todas las imágenes. De ahí se distribuye a todos los, bueno, a todo el hospital. Ok, César, ibas a comentar algo. No, profesora, es que estaba prendiendo mi micrófono y con el ruido del viento. Ok, no te preocupes. Entonces, exactamente lo que dicen sus dos compañeros. Es decir,
Tengo un cuarto central a donde va a estar los médicos. Si es en un hospital, van a estar los médicos tratantes que van a ver en los monitores. En muchas series los han visto, en muchas series lo han visto, a donde van y ven en monitores las imágenes obtenidas. Y de ahí se puede hacer, hay sistemas muy, muy padres, en hospitales privados yo los he visto, que en ese cuarto azul está conectado a un servidor y en ese servidor está conectado un micrófono. Entonces, supongamos que Armando se fue a hacer unos rayos X y entonces él pidió que se diera un diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico ya no lo teclean, ya no va un médico y teclea, les dice, Armando tiene esto, con tantas dimensiones, o tiene una fractura de tal estilo, y bla, bla, bla. Ya no se escribe, hay sistemas dentro de hospitales, no he visto en públicos, pero sí en un par de privados, que tiene un sistema ya de reconocimiento de voz. Y el médico le va diciendo al sistema para que escriba, como lo que hoy conocemos en muchas plataformas, que inclusive WhatsApp y todos los demás teclados tienen, para que yo pueda, en lugar de mandarlo como voz, mandarlo como texto, ¿ok? Pero hay sistemas que ya me permiten trasladar todo esto para un diagnóstico. Entonces, encienden el sistema, se prende el micrófono, empieza a captar, empieza a el médico a hacer toda la descripción que va en ese diagnóstico y después les da una lectura de ese documento. Todo esto ya se escribió, ya literalmente para mandar a ser impresa y dárselo al paciente, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos ese sistema. El sistema de PACS prácticamente es un sistema de comunicación para el archivo, almacenamiento, distribución y sistema de visualización. Este sistema de PACS se complementa con el sistema DICOM. Ya dijimos que DICOM es un sistema, un visor que me va a permitir con muchas herramientas ver las imágenes en 2D y en 3D. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Podrías repetir qué dijo lo del sistema PAX? Que era... Sí, el sistema PACS es un sistema de comunicación para archivos de imágenes. Esa sería como la traducción de PACS. ¿Qué es lo que hace? Pues hacer una comunicación, parte del almacenamiento, es decir, es un como intermediario, si ustedes lo quieren ver así, como el intermediario que les va a vender la casa y les dice que tiene tal precio la casa y le da un precio al vendedor y le da un precio al comprador y así. Es decir, va a empezar a interactuar. Es un sistema de comunicación para imágenes. Recuerden que una imagen está constituida de píxeles, entonces es una matriz que yo tengo que trasladar. ¿Qué sucede con este sistema de comunicación? Que yo voy a tener que almacenar en un sistema, en una base de datos, que voy a tener que distribuir para mis estaciones de diagnóstico y que me va a permitir visualizarlo en los monitores. Eso es lo que hace mi sistema de PACS. Entonces, es como un vínculo, un enlace entre los diferentes elementos, entre mis bases de datos, entre mi DICOM. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Más preguntas, chicos? ¿Nada? Ok. Entonces, básicamente, yo voy a tener ese cuarto azul, monitores que me van a permitir ver con características esas imágenes, es decir, los monitores deben de ser grado médico, no deben de distorsionar ni alterar nada la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué sería un problema que si yo la distorsiono esa imagen? ¿Cuál creen que sea un problema? ¿Podrías ver algún problema que no está ahí? Exactamente, y lo peor es dar un diagnóstico que no correspondería, ¿no? Ese es un gran problema que yo podría tener. Entonces, ¿por qué se denomina cuarto azul? Porque la iluminación recomendada para este tipo de sistemas es azul y que debe de estar acondicionada para que no afecte la visualización en los monitores.
Me parecía que era se llama luz indirecta, ¿no? Profesor, es que estaba checando la otra vez Exactamente. y algo estaba viendo así que era de luz indirecta de azul. Exactamente, es decir, no puede tener sobre o de frente al monitor esa luz, debe ser indirecta. ¿Por qué? Porque también los puntos o modificaciones de intensidad en los monitores podrían afectar el diagnóstico. Ujú. ¿Sí? Muy bien, Armando. Entonces, ¿cómo voy a conectar esa base de datos? Yo debo de saber, decíamos, es de información, es decir, mi base de datos debe de ser capaz de almacenar la información que yo vaya generando en cada una de mis modalidades. Hoy actualmente los hospitales cuentan con servidores locales a donde van almacenando, van generando pues toda esta parte de repositorio digital. Los hospitales, particularmente el ABC, he visto o he observado que ya tienen un servidor en la nube. Es decir, todo se traslada. Si no mal recuerdo, trabajan con AWS, que es la de Amazon, la nube de Amazon, que ahorita anda de moda, ¿no? Por los sistemas de seguridad que tiene. Entonces, pueden tener un servidor o un repositorio de datos físico o pueden tener un repositorio digital o en la nube. ¿Qué característica tendría que tener ese repositorio? Recuerdan que yo les había dicho que ese repositorio o esa base de datos debe de ser súper segura porque están manejando información de terceros y que si se filtra o se publica simplemente esa información de algún paciente, podría llegar una demanda al hospital. Entonces, yo necesito tener sistemas de encriptación en esa base de datos. Si yo tengo un servidor físico, muchos hospitales como el IMSS o ISSSTE, es decir, grandes corporativos de hospitales, trabajan con sistemas dedicados. ¿Alguien sabe qué es una línea de internet dedicada? ¿O se imagina qué es eso de una línea dedicada? No sé si me imagino que es una línea a donde ellos no pueden acceder. A solo personal médico o solo personal con una clave solo puede acceder a esa área. Bueno, bien Muy bien. ¿Quién podría tener de empresas externas a un hospital, empresas? ¿Quién podría tener una línea dedicada? ¿Quién creen que pueda contratar una línea dedicada? ¿Los bancos? Los bancos. Y entonces, fíjense, aparte de que sea dedicada, porque pues estoy almacenando dinero de otras personas, estoy también almacenando movimientos. Es decir, si Axel se va a Madrid o si César se va a Oaxaca o se va a Argentina, yo no sé, a otro país, antes se tenía que llamar. No sé si a sus papás todavía alguna vez les haya tocado que tenían que ustedes hablarle al banco y decirle, oigan, voy a ir de viaje, no me vayan a bloquear la tarjeta, porque el sistema detectaba el movimiento en el extranjero o en otro estado y te hablaban y te decían, oiga, usted tiene tales movimientos en tal restaurante en Chihuahua. Sí, usted lo está haciendo y entonces ustedes tenían que acreditar. Había operaciones en el extranjero que las bloqueaban. Entonces, ¿a qué voy o para qué es esto? Aparte de yo almacenar información, ustedes hoy tienen en el celular aplicaciones y entonces si se van al sur de la ciudad o si se van otra vez a Colima, a Nayarit, yo qué sé, y hacen movimientos bancarios, los tiene que reflejar su estado de cuenta. Ya no se tardan los movimientos como antes, 2 o 24 horas, sino ahora son segundos cuando ustedes puedan ya acreditar una compra en línea o una compra en un
establecimiento. Entonces, un sistema dedicado es precisamente una red que me va a permitir enviar información de un punto a otro punto de forma segura. Muchas de las líneas dedicadas que venden las empresas son por fibra óptica. Entonces la información pues se traslada de un punto a otro a través de forma alámbrica. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas de esta parte? Creo que no. Ahí deben de ver la pantalla ya, ¿no? Entonces, el sistema de PACS, yo voy a necesitar muchos elementos, sobre todo en el sistema de RIS, porque yo no voy a trasladar el dinero de una persona, como en el sistema bancario, sino voy a trasladar imágenes. Y entonces, al ser píxeles, yo tengo que agrupar y desagrupar los píxeles para el traslado de esa información entre un equipo de imagen, la estación de preprocesamiento y la estación de diagnóstico, para lo cual yo necesito componentes de este sistema de PACS. Y entonces, el primero que yo voy a tomar es el de adquisición, la adquisición del equipo. Por eso hay una estación inclusive que se llama de preprocesamiento, es decir, a donde yo voy a adquirir la imagen, la voy a ver por primera vez y yo como técnico voy a verificar si es correcta la adquisición o no. Si no es, yo les decía, vuelvo a ubicar, vuelvo a generarlo y se vuelve a realizar. Conforme pues ellos tienen experiencias mucho más rápido, pues ya saber la posición, el ángulo y demás para poder crear esa imagen o adquirir esa imagen. En la cuestión de redes de comunicación, yo al tener un repositorio, una base de datos, yo voy a tener que utilizar servicios de los que les enliste ahí. Si es de forma inalámbrica, si es de forma alámbrica, si es un sistema continuo o un sistema a plazo diferido. Ahorita vamos a ver con la imagen que sigue, pues qué es eso, ¿no? De plazo diferido y plazo a corto plazo. Vamos a tener que dar un servicio de calidad en la adquisición y procesamiento de imagen. Y por supuesto, pues todas las controles de seguridad, de encriptación y demás de la información. Y los costos, ahí se me fue una R. Y los costos de la comunicación, porque todo eso tiene un ingreso, un egreso de recursos. Usualmente los sistemas de PACS vienen con el sistema de adquisición, es decir, si les venden el equipo tal marca, generalmente el sistema de DICOM tiene su sistema de PACS y va integrado. Cuando se compre un equipo de radiología, tienen que ustedes saber si incluye un visor de DICOM y todo el sistema instalado para PACS o no. Porque hay empresas que lo venden independiente, hay otras que por licitación ustedes tienen que colocar si viene el sistema o no. La gestión y transmisión de imágenes e información. Nosotros decíamos, esa imagen o esas imágenes que estoy generando se deben de asociar y gestionar a un paciente, a una información de origen. Si Juan va a sacar unos rayos X, pues la imagen que se genere de esos rayos X debe estar asociada a la información correspondiente, es decir, no se le va a asignar a Eduardo, ni a Jorge, ni a nadie más, sino se tiene que asignar a el paciente que fue el origen. Por eso, desde que ustedes llegan, se hace una cita. Y en esa cita se precarga en el sistema. Es decir, ustedes no pueden llegar a un hospital y decir, yo paso ahorita y paso. No, se precarga una lista de pacientes al sistema de adquisición. Y entonces, por eso cada quien tiene su turno y dicen, a las 6:15 les toca el estudio. Porque se programa la lista, se genera y se va a vincular la imagen que yo adquiera a esa información. Después viene la parte de visualización y procesamiento. Al ser un sistema de procesamiento, yo necesito, decíamos, regenerar la imagen para que yo pueda visualizarla primero en el
en la estación que yo tengo ahí en mi equipo de preprocesamiento y después mandarla a la estación de diagnóstico. ¿Ok? Debe de ser rearmada esa imagen. Debe de ser almacenada en una base de datos. Viene esta parte que viene con la continuidad de servicio que mencionábamos ahorita. El sistema de almacenamiento se divide en dos. Puede ser un servicio continuo o discontinuo. ¿Cuál es y cuál es? Un sistema de línea o a corto plazo es un sistema que se va a generar la imagen de forma automática. En un historial se guarda y después se extrae para poderla visualizar. Ahorita lo vamos a tocar con mayor profundidad en sistemas de almacenamiento. Y las últimas dos es la impresión. Algunas modalidades de radiología pues hacen las impresiones. Inclusive yo les decía, cuando ustedes llegan a algún laboratorio, les dicen, ¿su resultado quiere que sea digital o que sea físico, en placa, por ejemplo? Hay laboratorios que les dicen o ambos y entonces les envían vía correo su archivo o link para acceder al estudio, a las imágenes, y hay otros que les dan físico y lo tienen que ir a recoger. Hay otro que se los dan los dos en el mismo momento que ustedes reciben. Y por último, servidores web, que es el tema que yo les mencionaba hace ratito. ¿Puedo tener un servidor web? Sí, pero debe de cumplir con los sistemas de redes de comunicación. A veces, simplemente en UPIVI, yo les decía también, que ustedes cambiaban de edificio del 70 al otro, y entonces ya no tenían internet hasta que llegaban al segundo replicador de señal de Wi-Fi y ya por fin tenían. O tenían que ir a planta piloto y conectarse allá para descargar algún documento y regresarse. Es decir, un servidor web debe de tener la capacidad de almacenar información y por tanto el ancho de banda es superior porque yo estoy transmitiendo a un espacio virtual, a un servicio virtual, las imágenes que yo vaya obteniendo. Pero es uno de los puntos a los cuales se van a empezar a transferir o van a empezar a migrar los sistemas con servidores físicos. Es decir, yo ya no necesito un espacio físico en el hospital para tener servidores o computadoras que me funcionen de servidor, sino lo mando a un servidor web, a un servidor virtual, a donde se va a almacenar y solamente yo voy a pagar por el espacio que yo necesito para almacenar todo el consumo que yo tenga de estudios. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una pregunta, maestra. Sí, dime. ¿Maestra? Bueno, yo tengo, tuve un problemilla cuando tuvimos cambio de servidor. Entonces, Philip ya directamente ya había acabado directamente ya pues con nosotros y se cambió a otro servidor. Ahí el problema que tuvieron es que dijeron que la computabilidad no era eficiente. Entonces, mi pregunta ahí es que no hay una norma que diga específicamente que, los visualizadores que tienen que ser retrocompatibles o las imágenes tienen que ser retrocompatibles para tener una mayor facilidad al momento de cambiar de servidor o de empresa, de visualizador más bien. Sí te lo pide. Hay una guía técnica, no como tal en una normativa, solamente te dice que tienes que tener un sistema de visualizador DICOM y un PAX. Así te dice, ¿no? La normativa. Ujú. Hay una guía técnica del CENETEC, si no mal recuerdo, que te pide o te da la estructura básica que tiene un sistema de PAX. Lo vamos a checar aquí. Hay una estructura para cada tipo de imagen. Ahorita se los voy a proyectar. Es decir, qué característica tiene la imagen para que se pueda mudar si es que lo que te sucedió. Cambian de Exacto. servidores o inclusive, Emanuel, cambian de visualizadores DICOM y cambian de empresa y entonces les dice la empresa, no, mi equipo lo está dando compactado porque hay que saber que compactan la información. Lo que ustedes les entregan en el CD está descompactado. ¿Ok? Entonces, hay una estructura base para que tú puedas conocer qué características tiene tu imagen para cada modalidad que tienes y el peso mínimo que debe de darte ese sistema
para que se pueda almacenar en tus packs. Eso sí lo puedes tener, que es una guía técnica. Como tal en la normativa no viene. Necesitan ustedes como biomédicos, ahorita que se está dando la parte de, pues que ya están integrados o que empiezan a estar integrados el personal de salud, empezar a trabajar con sistemas de información. Yo siempre les digo a los chicos que de repente hacen trabajos de titulación de esto, que necesitan impulsar esta área. No porque sean programadores, porque eso es, no se vendan humo ustedes, sino que ustedes tengan la capacidad de poder interpretar a un informático, a un electricista o a un ingeniero electrónico, porque ustedes son los primeros y los centrales que conocen las normativas, que conocen las necesidades. A lo mejor a mí se me facilita hacer una base de datos y hacer un servidor, pero concéntrense en que esta parte de informática, los sistemas de información hoy son súper importantes en un hospital. Entonces, impulsen para que efectivamente toda esta necesidad estructural ya venga en las normativas, porque viene todavía muy general a mi punto de vista. Solamente hablan de expediente clínico. Hay guías técnicas que les van a apoyar con los sistemas de información, el resto, pero como tal en la normativa solamente viene así, un sistema DICOM, una CLUES y términos, ¿no? Una base de datos y ya. Pero en la que podría ayudarnos es la guía técnica, que es la que vamos a ver conforme vayamos avanzando. Pero es la única que podría estructurarte para que veas qué necesidad o cómo te lo entregaría la empresa que sale y cómo se lo entregarías a la empresa que entra, que es esa migración que de repente les cuesta mucho trabajo. Entonces, sí. Sí, no, sí, ahorita otra pregunta. Bueno, otra cosa que pedimos, no sé si tengo que ver eso, pero bueno, conforme a los cortes, porque bueno, hay máquinas que realizan cortes ya directamente ya en 4D, o hay unos que son muy viejitas que nada más realizan cortes así para que nos den en 2D, pero el visualizador, que se cuenta que ya no es actualizado, pero digamos que el hospital no tiene como que los ingresos para cambiar directamente, pues, ¿cómo se llama? El equipo. Entonces, pues, hay veces que directamente, pues, la empresa tiene que acomodarse a cómo poder visualizar o cómo poder ver las imágenes. Y bueno, ahí más que nada la pregunta es que ahí también hay una normativa para eso. Para la visualización, en la única que viene es la guía técnica que te digo. Es la única que viene con información de sistema de imagen para PACS. Pero, Emanuel, ese es un problema, ¿eh? Yo tuve una experiencia, se las voy a platicar y se las voy a compartir para que ustedes vean cómo el campo puede ser tan amplio como ustedes quieren verlo. No sé en qué hospital estés, pero esta experiencia fue en un público que es en el infantil. Estábamos haciendo un sistema de telemedicina, ¿sale? No vamos a entrar en detalles en esa parte. Pero básicamente nos decían, les voy a explicar cómo es el proceso. Yo supondría hasta el día de hoy que se sigue haciendo igual. Se tomaban las imágenes de ultrasonido de las mamás. Se capturaba en el equipo, entraba al servidor y del servidor se tardaba 15 días en ser publicado. ¿A qué se le denomina publicado? Pues ya preprocesado, ya para que se integre a un CD o se integre a una USB o se integre a la nube para que el médico pueda acceder y ver la imagen o toda la parte de ultrasonido que se realice. ¿Cuál es el problema que a nosotros nos decían? Primero, el tiempo son 15 días. Mínimo una semana por la sobrecarga de trabajo que tienen. El gran problema es que existen casos que son súper ultra graves. ¿Por qué? Porque está el bebé con el cordón umbilical enredado, porque está teniendo X razón. Y entonces el tiempo de respuesta es muy largo para los casos que tienen de emergencia.
Lo que están haciendo es pues que hacen esperar los demás y entra el que es urgente. A lo que van los equipos, no voy a decir la marca, lo comprimen y le ponen un compresor con clave, es decir, pues no está abierto. Si yo quisiera abrir, si me pasan el archivo que está obteniendo el ultrasonido y yo lo pongo en una USB y lo quiero ver en la computadora, no lo puedo ver porque está encriptado. Necesitan un sistema, una empresa con un sistema que permita desencriptar códigos o archivos que me permitan evitar el trayecto hacia la consola traduce, después lo pasa a la USB, lo publica y lo ve el médico. ¿Cuál es el problema que tendríamos aquí? Que cada marca comprime de forma diferente, respetando lo que te pide la guía técnica y demás, pero al final comprime de forma diferente. ¿Por qué? Porque son protocolos de seguridad y privacidad que tienen ellos. Y pues es la venta de su software. El detalle es que de repente les venden a ustedes un visor DICOM, vamos a suponer, como lo que decía Manuel, hacen la migración y ya no tienen, se termina el contrato con DICOM y la empresa pues no se renueva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya subió, porque tiene menos servicios o porque es más caro, por lo que ustedes me digan. Y se corta el contrato con ellos. Ustedes necesitan saber cómo les van a entregar esa migración, esa copia. Porque si a ustedes se les ocurre comprar un visor DICOM como un sistema de PACS y a la hora que se instala y quieren ustedes visualizarlo y no se entrega en un formato estándar, no lo van a poder ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles de migración del sistema. En todas las modalidades que se puedan imaginar, hay que tener mucho cuidado. Y el cómo se va a entregar las copias de seguridad cuando justamente terminan y se empieza a migrar un sistema a otro. Lo que comúnmente hacen los hospitales es, pues, renuevo los contratos para que no me cueste esa parte de migración. Y sigo con los equipos y sigo con los visores. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los visores que ustedes ven son muy diferentes. No todos abren los mismos ficheros. Entonces, solamente hay que tener cuidado, Manuel, que en esa migración de servidor, las modalidades que tengas sean con los tamaños y las dimensiones que necesitan, porque no puedes perder calidad en las imágenes. Eso sí, hay que tener muchísimo cuidado con la calidad que nos piden. ¿Ok? ¿Más preguntas, dudas? Una última. Sí. No, ¿a partir de cuánto tiempo tienen que tenerse guardados en el servidor las imágenes o el historial del paciente? Ok. En un expediente clínico y todos los sistemas de información te piden al menos 5 años. 5 años. Si falleció el paciente o si se almacenó o si dejó de ser, se tiene que almacenar 5 años. Toda la información. Al menos 5 años. ¿A partir de su muerte? A partir de una muerte. Sí, en el caso del expediente clínico, si tú tienes un historial clínico, a partir de 5 años. Ok, entonces, ¿por qué? Porque se resguarda la información. Recuerden que toda la información que se genere desde si estuvo en hospitalización, qué medicamento tuvo, si qué comió, cuánto tenía de presión, todo el historial se tiene que almacenar. ¿Ok? Ese a que se haya generado la última consulta, hablando que el paciente esté vivo, la última consulta o en el momento del fallecimiento de la persona. Hay sistemas de hospitales que lo guardan hasta 10 años en el servidor, por seguridad. ¿Ok? Entonces no digan, es que ya lo borraron. Guarden copias de seguridad. Así como ahorita en las plataformas se guardan copias de seguridad, guarden copias de seguridad. Debe de haber un sistema de planeación para que se vaya almacenando. ¿De qué depende la planeación o el almacenado de copia de seguridad? De la información que se vaya generando. Si yo genero mucha información, tiene que ser constante las copias de seguridad y usualmente de las modificaciones, ¿no?
para que no guarden y guarden y guarden y guarden espacio. Y no resulte como la tesis 1, tesis 2, la final, la 00, la ya casi, no, sino las modificaciones que tienen. Por eso ahorita los sistemas ya digitales, si ustedes se han dado cuenta, en Teams ya les guarda los cambios, es decir, el documento base ya está. Si ustedes de casualidad borraron, supongamos que Alan le dio suprimir y borró el documento, pueden recuperar versiones anteriores. ¿Por qué? Porque se están guardando cambios y pueden recuperar la información. Entonces, de esa forma tienen que empezar a manejar los sistemas. Cada empresa lo hace diferente. Entonces, cuando ustedes compren, contraten un sistema, pues no nada más digan, ay, es que esta de Apple está bien barata, 49 pesos, pues la voy a contratar. No, sino qué es lo que incluye, cómo se va a manipular la información, todos los sistemas de seguridad que tienen. O sea, aguas con esa parte. ¿Más preguntas? ¿Nada? No, hasta el momento no. Ok. Entonces, las modalidades ya vimos que tenemos todas, ¿no? Resonancia, tomografía, mastografía, ultrasonido, y es toda la que pertenecería a un sistema de RIS. ¿Ok? Eso creo que ya no tendríamos ningún problema. Ahora, nosotros debemos de entender que cada modalidad tiene una imagen digital adquirida. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer un diseño por modalidad. Entonces, aquí están, lo van a ver en la guía técnica, se las voy a, ya que lo hayamos finalizado el tema, les voy a subir la guía técnica, si ustedes la quieren buscar, la pueden encontrar, no recuerdo ahorita el número que es, pero se los paso sin ningún problema. Les marca las modalidades que ustedes pueden tener, ¿ok? De las cuales ustedes, si se percatan aquí, yo tengo la modalidad, es decir, el nombre, resonancia magnética, tomografía axial computarizada, ultrasonido, y del cual a mí me da una dimensión mínima, que son de 256 por 256, con un conjunto de instancias o de imágenes máximo de 200. Este depende del equipo, ¿ok? Lo que decía por ahí sus compañeros, si es 2D, si es 3D, si es en 4D. Inclusive yo puedo hasta tener sistemas ya virtuales que lo han visto en series de televisión. Yo puedo hacer realidad aumentada con sistemas de este estilo y entonces reagruparlos y generar una imagen virtual totalmente, ¿ok? Y pues va cambiando por cada estudio. Y una dimensión o peso que nosotros conocemos, mínimo de 8 megabytes en el caso de resonancia, o puede ser mayor. Es decir, este es el mínimo necesario para la obtención de una imagen digital, que es lo que me va a dar la calidad de imagen, ¿no? ¿Sí? Y así vienen para cada una de las imágenes. Esta es la tabla que por ahí mencionaba Manuel. Viene en la guía técnica a donde ya les menciona, pues por imagen, por obtención de modalidad, el tamaño, la cantidad máxima de imágenes que se generan y la dimensión o peso que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, vamos a ver estas, bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente para que lo veamos bien y les explique qué es eso de a corto plazo y a largo plazo. Y vamos a ver las imágenes. Si me ayudan a Eduardo, creo que me dijo, y Alan del estudio, lo podemos ver el lunes, que es la última parte de esta. Y les voy a mostrar también la tomografía, les voy a explicar qué son las instancias y todos los demás de los estudios. Y vemos la de sus compañeros para que veamos cómo les generan esas imágenes. ¿Qué es lo que van a tener cargado hoy de trabajo? Se entrega, si no mal recuerdo, hasta el 29, pero es un trabajo que es una, pues conocida como portafolio digital o también como galería, ¿ok? Cualquiera de las dos es correcta. Ahorita inclusive les voy a insertar por ahí en la tarea un video que grabé para que vean cómo sería esa galería o a ese portafolio a qué se refiere. Seguramente ustedes han visto los portafolios de diseñadores digitales,
diseño gráfico o bien de arte. Se las voy a mostrar en una imagen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Básicamente, lo primero que yo tengo que hacer es agruparme por equipos, ¿ok? ¿Cuántos integrantes van a ser como máximo? Que, ojo, yo debo de cubrir todas las modalidades que tengo, ¿ok? Yo debo de cubrirlas todas. Y entonces son 6 integrantes por equipo. Va a haber por ahí un equipo que va a ser de más. Ya lo vamos a ajustar. Si no, lo separamos y vamos a hacer otra modalidad, ¿ok? Porque creo que somos 26, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Crear una galería o un portafolio digital. ¿Qué se va a mostrar? Las modalidades. Por ejemplo, Emanuel, Eduardo y Armando son de un equipo. Y entonces Emanuel dice, yo hago resonancia magnética, Eduardo tomografía y ultrasonido Armando. Van a detectar una zona del cuerpo. Ustedes se van a poner de acuerdo. La idea es que no se dupliquen esas secciones o partes del cuerpo con los demás equipos. Por ejemplo, si hacemos Armando del tobillo, Eduardo del riñón y así sucesivamente, para que no se duplique con el resto, ¿ok? Deben de separarse. Es decir, el equipo 1 y el equipo 2 no puede tener una tomografía de riñón los dos equipos. ¿Sí queda claro esa parte? Deben de separar y se deben de poner de acuerdo entre los equipos. ¿Dudas o preguntas con esta parte? No, profe. Ok. Entonces, ya que se hayan puesto de acuerdo, Emanuel va a hacer la sección, va a buscar en las colecciones de datos o en las bases de datos de imágenes, 2 imágenes que representen la modalidad y la parte del cuerpo que ya se asignó. Decíamos, si vamos a hacer una tomografía de riñón, vamos a buscar 2 imágenes que representen, en las cuales vamos a colocar lo siguiente. Primero, ¿qué sección del cuerpo vamos a hacer? ¿Qué modalidad estamos mostrando? ¿Qué descripción se va a colocar de adquisición? Se está adquiriendo a través del gantry porque yo estoy emitiendo rayos, bla, bla, bla. ¿Cómo se hace la adquisición? ¿Qué equipo lo está generando? Si es tomografía, pues es una tomografía axial computarizada. Hay más adquisición, el PET y demás. Entonces tengan cuidado con el equipo. ¿Y qué formato de fichero entrega? Es decir, esa tomografía, ¿en qué extensión de fichero se guarda? Y 2 ejemplos de visores DICOM. De los que ya revisaron y ustedes están viendo ahí, este sí abrió tomografía, entonces coloco el nombre solamente de esos visores. ¿Dudas o preguntas de lo que vamos a hacer? Profesor, entonces elegimos una parte, una sección del cuerpo y luego esa misma sección la vamos a ver en todas las modalidades diferentes. No, puede ser diferente. No, puede ser diferente. Solamente que no se duplique con los demás equipos. Es decir, equipo 1 puede ser todas de la misma parte del cuerpo, lógicamente perfilado a la necesidad de cada modalidad, o pueden ser diferentes, pero que esas diferencias no lleguen a topar con una duplicidad con otro equipo. Es lo único que tiene que tener cuidado. A lo mejor estoy haciendo un ultrasonido de seno, pero una tomografía de la misma parte o de diferente, del pulmón, etcétera. Es decir, ustedes van a seccionar. ¿Cómo se van a poner de acuerdo entre los equipos que ustedes generen? Para que se pongan de acuerdo, no se dupliquen el mismo modalidad con la misma parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces pueden ser igual o pueden ser diferentes, siempre y cuando no se dupliquen con el resto de sus compañeros.
¿Más preguntas? ¿Nada? Entonces, ¿cómo se va a generar? Decíamos que al ser un portafolio o una galería, nosotros vamos a tener que saber, pues, cómo se genera. ¿Ok? Entonces, va a ser en una plataforma digital y se va a agregar el URL. Existen muchas formas de hacer esa galería. Eso dependerá de ustedes, cómo lo quieran realizarlo. ¿Cómo lo genero? Pues puede ser en una página web, puede ser en una galería simple, puede ser en una animación. ¿Qué es lo que se va a entregar? Un link a donde esté resguardado ese portafolio o esa galería. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Bajo qué programa lo quieres seguir? ¿El que nosotros queramos? ¿Es una base de datos? Es abierto. Sí, es abierto. Miren, aquí les grabé uno. Sí se ve, ¿no? Aquí está, mira. Sí. Está la presentación ahí. Déjenme ver si se grabó. No se grabó. Déjenme ver la página original. Para que lo vean. Miren, aquí está. Es una galería y se lo subo de cualquier forma en la plataforma para que lo vean. Tiene la presentación es pues sus nombres del equipo, no ocupen todo el espacio, no es una portada de trabajo escrito. Tienen que integrar el diseño de pues lo que estamos viendo de los sistemas de radiología. Pueden poner una imagen, pueden poner, ustedes es libre esta portada, pero no es una portada de trabajo escrito, eso sí, súper claro, ¿ok? Pueden venir los nombres de sus compañeros, la modalidad en título grande, como ustedes acomoden el diseño. Básicamente viene el nombre de sus integrantes, ¿ok? Después nosotros vamos a empezar a ver la galería. ¿Qué es esto? Ah, pues aquí viene una imagen de una tomografía y abajo va a venir todo lo demás que pedimos. ¿Qué viene? Pues el nombre, qué parte, cómo se adquirió, los visores DICOM y todo lo que viene en los apartados. Y así va a venir por cada una de las imágenes. ¿Sí queda clara la idea de lo que se va a entregar? ¿Sí? Dijo dos imágenes por cada modalidad, ¿verdad? Exactamente, 2 imágenes por modalidad. Okay. Entre esas 2 imágenes van ustedes a acomodar toda la información que se solicita. Si en la primera viene, por ejemplo, nombre de modalidad y parte del cuerpo y el equipo, ¿ok? Ustedes lo pueden acomodar libre, pero debe de tener texto en los 2 segmentos. Les proyecto aquí la tarea para que la vean. Ya tienen cargada en la plataforma. Cualquier duda me dicen. Aquí está, miren. Déjenme, no es cierto, esta no es, denme un segundo. Ese es el de visores. Déjenme cargar esta para que lo vean. Yo puedo acomodar los puntos, ahorita les marco cuáles son los puntos para que vean los segmentos acá. Ahí se aprecia, ¿no? Déjenme un segundito en lo que carga. Ahí está, ¿no? Entonces me dice, cada integrante deberá tomar una modalidad. Ahí les puse un link para que ustedes vean las modalidades disponibles, ¿ok? Y entonces se debe seleccionar una parte del cuerpo. Dijimos, no debe de duplicarse con ningún otro equipo. Se va a crear un portafolio digital. Algunos los venden como galerías digitales. La idea es muy parecida a la que les presenté. Se los voy a subir en video para que ustedes lo vean. Debe de tener al menos 2 imágenes de la modalidad, ¿ok? Con 2 es suficiente sin ningún problema para que cada integrante tenga. Esas imágenes deben de incluir los siguientes apartados. Nombre de modalidad,
En una sola, chicos, puedo poner, en una de las dos imágenes, puedo poner estos 3 primeros. Y en la segunda imagen, estos 3. Si yo quiero tomar para la primera imagen esta, y luego el equipo, y luego los ejemplos, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? Lo podrían hacer. Si yo quiero en la segunda imagen poner parte del cuerpo mostrado y descripción, lo podría hacer. Es decir, yo en las dos imágenes debo de tener estos 6 apartados. ¿Ok? ¿De qué orden? Ustedes deciden. Esa parte es a su consideración. Pero, ojo, no pongan las imágenes y los 6 puntos en las dos imágenes. Eso no. Ustedes tienen que dividir de acuerdo a como ustedes quieran organizar entre las dos imágenes de modalidad toda esta información. ¿Ok? Las referencias quedan al final del trabajo. Si quieren verlo como diapositivas, es la última diapositiva que se muestra en la galería. ¿Ok? No se debe de duplicar ninguna imagen con el equipo que está equipo 1, equipo 2, equipo 3, no se deben de duplicar. Por eso busquen, vean qué imagen representa a cada modalidad. La entrega va a ser por URL. Hay muchas aplicaciones que generan galerías, entonces pueden utilizar, meter la imagen y los textos y listo. Solamente aseguren que el URL sea público para que cuando lo revise, pues me muestre esa galería, ¿ok? Ya dijimos que son de 6 integrantes, va a quedar 2 integrantes por ahí que lo vamos a ajustar, ya que formen sus equipos, lo veremos, y se entrega el 29 de abril a las 4 de la tarde. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, profe. Listo, entonces, chicos, si no hay preguntas, los veo el lunes. El lunes se carga el último trabajo que se va a entregar y con eso cerraríamos su segundo parcial, ¿ok? Vemos los ejemplos, decíamos, de tomografía y todo lo que tenemos. Si alguien por ahí tiene algún estudio, búsquenlo y lo reproducimos para que veamos todos cómo se entrega por los diferentes equipos y las diferentes modalidades. Y les voy explicando todo ese segmento que nos faltaría de RIS. Listo, chicos. Buena tarde a todos. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.